por conectarse. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Guillermo Rubio Rangel y hoy tengo el honor de presentarles un libro profundamente personal y al mismo tiempo un libro colectivo, porque es para todos mis estudiantes, es para todos los docentes. El libro se llama Soy neurodiverso, brillando en la universidad. Este libro nace de una necesidad urgente de visibilizar algunas voces de esa observación de los retos, de esa observación de las fortalezas precisamente de quienes vivimos y aprendemos desde la neurodiversidad. Esta situación no es solo un testimonio, este libro no solamente es un anecdotario, sino que también es una guía, una reflexión y una invitación también a transformar la mirada que la educación superior tiene sobre la diferencia, sobre estas diferencias tan palpables neurológicas que normalmente observamos. Durante años, como estudiante, como docente, como ser humano, he tenido la oportunidad de ser testigo, incluso en mi propia vida, de cómo la universidad puede ser un espacio que nos ayuda a crecer, pero también es un espacio que nos excluye. En estas páginas del libro comparto de alguna manera experiencias reales, experiencias estratégicas, digamos que funcionan, momentos que he tenido de duda y también momentos de triunfo en mi vida, porque al ser neurodiverso, pues no es una desventaja realmente. Es una forma distinta de ver el mundo, es una forma valiosa de ver el mundo, de estar en el mundo y de convivir en el mundo con los demás. Este libro en realidad no busca respuestas absolutas, sino lo que busca es abrir caminos, ¿verdad? Caminos para estudiantes, abrir caminos para docentes, precisamente incluso impactar hasta el nivel familiar, abrir caminos para las familias, abrir algún tipo de caminos también para las autoridades educativas que desean construir una universidad más inclusiva, más empática y más humana. Entonces, les agradezco mucho el que estén aquí. Gracias por acompañarme en este momento tan especial. Gracias por estar aquí y pues espero que este libro les inspire de alguna manera, tanto como a mí me ha inspirado escribirlo. Espero que les inspire leerlo en algún momento. Y dejo la palabra pues a los organizadores. Les agradezco mucho la invitación a la presentación de este libro. Aquí en la Universidad ICEP, no sé si puedan realizarnos algunos comentarios, algunas preguntas, organizar coordinadamente algunas preguntas para que podamos ir dialogando de tipo conversatorio, ¿verdad? Esta presentación. Sí, muchas gracias, doctor Guillermo. Vamos a pasar a esta parte de algunas preguntas respecto a los mismos temas que usted entrelaza dentro de este texto, ¿no? Realmente, como lo menciona, es una investigación que permite abrir puertas y no solamente al estudiante, no solamente al docente, sino también a la familia y considero que a todo el sistema educativo actual en México. ¿Por qué? Porque nos da un panorama distinto, nos abre tal cual, no una ventana, sino una puerta, y creo enorme, al conocimiento como tal de esta neurodivergencia que hoy en día se ve tan eminente en las aulas de clase. Y para ello me gustaría iniciar con un cuestionamiento referente a esta visibilidad que tenemos o no en cuanto a la neurodivergencia. ¿Considera usted que actualmente en México
La educación superior se preocupa por conocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y qué acciones usted ha visto que se puedan llevar a cabo o que a lo mejor algunos otros docentes llevamos a cabo para reconocer estos estilos de aprendizaje donde entra la neurodivergencia y obviamente apegarnos a esas necesidades del alumno. Tiene su micrófono apagado, Max. Perdón. Muchas gracias, maestra. Sí, efectivamente, las universidades todavía nos falta, tenemos un área de oportunidad muy grande en cuanto a la aplicación desde el diagnóstico de una neurodiversidad, de una neurodivergencia, que me gustaría poner punto a esto de qué es neurodiversidad y qué es neurodivergencia, porque algunas personas incluso todavía lo confundimos, ¿verdad? Ser neurodiverso es, como decía mi bisabuelo, cada cabeza es un mundo, cada cabeza crea sus redes neuronales, crea esas redes que nos van permitiendo interactuar con el mundo, pensar diferente, encontrar soluciones a las problemáticas. A lo mejor algunos encontramos, usamos más la parte del cerebro cualitativa y a lo mejor unos utilizamos más la parte del cerebro cuantitativa, ¿verdad? Y nos permite utilizar desde la profundidad de nuestro conocimiento y desde la profundidad de nuestras neuronas, esas conexiones de creación de memoria, esas conexiones de creación de pensamientos, esas conexiones de creación de movimientos, incluso hay personas que entran dentro de un nivel, podríamos decir, neurotípico y que decimos, es que yo soy normal, yo no tengo ningún tipo de neurodiversidad. Ser normal también es ser neurodiverso. Quiere decir, estar dentro de un estándar de normalidad también es un tipo de neurodiversidad. Entonces, prácticamente ningún cerebro se sale de la neurodiversidad. Por eso es la palabra neuro proveniente del cerebro y diversidad proveniente de las diferencias que existen entre los seres humanos. Quiere decir, en este momento, acabo de decirles que todos los que estamos aquí somos neurodiversos. Y otra cosa diferente, cuando me salgo de los estándares de la neurodiversidad y cuando empiezo a rebasar esos estándares y llego a la parte de las psicopatologías o llego a la parte de algún tipo de trastorno, aunque insignificante, ese trastorno ya me vuelve neurodivergente. Quiere decir, la neurodivergencia está dentro de la neurodiversidad. A la hora que entiendo la neurodivergencia como una forma en la que me salgo un poco de los estándares, podríamos decir que un trastorno sencillo, como un trastorno con déficit de atención o incluso de hiperactividad, podríamos encontrar en este ya una neurodivergencia. Hablar, por ejemplo, del trastorno del espectro autista es hablar de neurodivergencia. Hablar de algunas de las 11 psicopatologías de tipo DIS, posiblemente ya las han escuchado, ¿verdad? Dislexia, disgrafia, discalculia, entre tantas otras que se presentan en la neurodiversidad y que al solamente tener una de ellas, cuando leo algo y dije otra palabra en vez de lo que está realmente escrito, ahí está mostrándose mi neurodivergencia. Quiere decir, ya no soy tan estrictamente dentro de los estándares. Entonces, allá ya encontramos dos términos, el término de neurodivergencia y el término de neurodiversidad, donde prácticamente entramos todos, porque cada cabeza es un mundo, cada cabeza, cada cerebro crea sus propias redes neuronales e interconexiones que nos hacen vivir diferentes, ser diferentes,
proyectar una personalidad diferente. Entonces, prácticamente la escuela tendría que darse cuenta en un 100% de cada uno de los estudiantes cuál de las observaciones que están fuera de lo neurotípico tiene cada uno de ellos. Esto en ninguna universidad yo podría asegurar que se tiene un estudio diagnóstico de este tipo. Por lo tanto, pues hay un área de oportunidad muy importante en el diagnóstico inicial. Desde que recibimos como universidad a un estudiante, ahí empieza la oportunidad de diagnosticar y observar si este estudiante va a ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a tomar el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacerlo suyo desde la perspectiva de alguien neurotípico o posiblemente desde la perspectiva de alguien neurodivergente. Entonces, lo primero sería el área de oportunidad principal que tenemos las universidades es el inicio, el diagnóstico inicial. Posteriormente, todos los que capacitamos dentro de las universidades, docentes e incluso administrativos que coordinan, tendrían que tener el conocimiento de que existe una persona que tiene esta necesidad especial de educación y por lo tanto, pues también el docente aplicar una planeación específica que sea diversa, que abarque la diversidad que tiene en el alumnado. Y al abarcar la diversidad que tienes en el alumnado, estoy diciendo que hay que plantearse estrategias, planear dentro de esta clase, por ejemplo, planear una estrategia que acepte a todos, ¿verdad? Que prácticamente entre en el mundo de la neurodiversidad, posiblemente con mayor acompañamiento, posiblemente aplicando técnicas adecuadas para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva adecuada y tener este diálogo con esta persona que tiene esta necesidad. No estoy diciendo que sean diferentes, estoy diciendo que tenemos que abarcarlos como la diversidad nos lo va permitiendo. Así que si yo lo conozco como docente, si el coordinador o la coordinadora lo conoce como administrativo y si el alumno está enterado de que nosotros conocemos sus necesidades de aprendizaje, en la necesidad de acompañamiento, la necesidad de un trato particular o de un tiempo mayor a la hora de hacer una actividad o de un tiempo mayor a la hora de responder algún cuestionario o algún examen. Entonces, es el momento en el que la universidad va a empezar a abrir esas capacidades, va a empezar a regar, digamos, estas plantitas que en ocasiones las abandonamos, los dejamos solos e incluso los docentes los reprobamos porque desconocemos que existe una neurodivergencia, una psicopatología que se está presentando en él, que posiblemente lo desmotiva, que posiblemente no le permite fijar la atención en lo que estamos enseñando. Entonces, es un área de oportunidad grandísima que yo observo para las universidades. No sé si quedó respondida la pregunta. Claro que sí, doctor Guillermo. Y de hecho le abonó a la siguiente pregunta que va referida un poco hacia ello, hacia las metodologías activas que usted considera que podemos incluir en esta neurodivergencia, ¿no? Si ya reconocemos o nos abrimos un poco al reconocimiento de estos alumnos que requieren ese tipo de apoyo, esas necesidades latentes que se hacen ver dentro de un aula, entonces, desde una perspectiva docente y sobre todo usted como investigador, ¿qué metodologías activas nos sugiere o cuál considera que sea el camino viable para dar continuidad hacia esta neurodivergencia? Bueno, prácticamente en el libro hago la sugerencia de muchas metodologías. Hago la sugerencia directa por medio de anécdotas. Precisamente
Después del estudio que he estado haciendo, con el cual realicé una tesis del doctorado de Psicología aplicada a la educación y al desarrollo humano, en este estudio, digamos ya de más de 2 años realizado, pues he estado identificando esas personalidades, he estado identificando qué metodología funciona, he observado incluso que las metodologías tecnológicas, la aplicación de gamificación, la aplicación de acompañamiento directo, la aplicación de comunicación efectiva con el alumno, metodologías sencillas, aplicables, en las que si es necesario más tiempo, se le da más tiempo, en el que si es necesario aceptar una actividad de la forma en la que este alumno te la presenta, pues hay que también hacer una diferenciación en la evaluación, ¿verdad? En la evaluación que estás teniendo y observar desde el punto de vista de la neurodivergencia, que hablamos de que son muchas y que tendríamos que hablar sobre una metodología especializada en cada uno de los casos, podríamos observar que todas estas metodologías aplicables van dirigidas casi particularmente a cada una de las neurodivergencias. Entonces, en el libro platico acerca de estas metodologías, platico, por ejemplo, del acompañamiento, del manejo de los tiempos, de la adecuación del currículo en relación a las actividades que se realizan con alumnos que tengan alguna necesidad especial, con alumnos que manejen alguna neurodivergencia y que prácticamente los hagas sentir incluidos. Otra de las metodologías que manejo en el libro es la parte del aula invertida. Otra metodología sería la parte de los juegos didácticos, la parte de la gamificación. Entonces, entre tantas metodologías aplicables, se va seleccionando, voy dando como un anecdotario de algunos alumnos, de los cuales solamente se maneja de manera anónima. Les puse nombres de dioses griegos, de dioses del Olimpo, para que no hablar del nombre, pero precisamente se hace alusión a un dios del Olimpo, al nombre de un dios del Olimpo, que tiene disgrafia y que está sufriendo la disgrafia, o que tiene dislexia, o que tiene discalculia, o que tiene algún trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, incluyendo dentro de estas neurodiversidades o neurodivergencias específicamente, esos alumnos genios, esos alumnos que tienen grandes capacidades y que en ocasiones no son ni siquiera diagnosticados y son llevados al mismo nivel que todos los demás estudiantes, los niños genio que nunca fueron observados, que nunca fueron tratados, que nunca fueron atendidos correctamente y que nunca se aprovechó realmente esta neurodivergencia. Entonces, creo que desde todas las perspectivas, de todas las necesidades, para cada una de ellas se podría hablar de una metodología. Gracias, doctor Guillermo. Creo que va a tomar ahorita la palabra el maestro Fernando. Ah, Sí. muchas gracias, doctor. Pues bueno, escuchando esa parte de que cada una tiene una metodología, pues me surge líneas de preguntas. Una de ellas es, a lo mejor, ¿en qué momento o en qué etapa le parece que es ideal, como si fuera la parte más ideal para detectar alguna circunstancia de neurodivergencia? Y una vez hecho eso, ¿cómo debería ser el tratamiento de información hacia el resto del cuerpo docente, por ejemplo? Sí, efectivamente, es una tarea titánica para desde la dirección de la universidad, la parte de toda la coordinación administrativa, porque se tiene que permear en todos los niveles la información. Entonces, si llega un docente a un grupo
y detecta esto desde el primer ingreso, sería importante que lo manifestáramos directamente a las autoridades educativas y estas autoridades educativas nos ayudaran a sobrellevar cada uno de los casos que se presentan. Entonces es una labor titánica también para la universidad. Yo con esto no quiero decir que sea imposible. Lo que quiero decir es que tenemos que empeñarnos en aprender un poco más sobre la neurodiversidad, sobre la neurodivergencia y específicamente cómo ir diagnosticando esos casos, porque como usted lo sabe, maestro Fernando, a veces cuando los profes, cuando los docentes no estamos 100% capacitados para detectarlo, hay ocasiones que lo reprobamos. Entonces, eso ya trae algo más grande, trae una depresión en el alumno neurodivergente, posiblemente le causamos una desmotivación, posiblemente le estamos causando algún proceso que desmotive para seguir adelante sus estudios y a lo mejor al primero o segundo rechazo que tiene por parte de los docentes, pues podría renunciar a seguir estudiando. Por eso abordo el tema que es tan interesante, cómo el alumno neurodivergente llegó a la universidad y en la universidad tenemos que apoyarlo más que lo apoyaron en kinder, primaria, secundaria, bachillerato. Acá a nosotros en la universidad a nivel profesional nos corresponde apoyarlo al 100% en su educación y esta educación va a ser una educación de calidad siempre y cuando hubiéramos detectado al inicio esta neurodivergencia. Entonces, estoy hablando de que sí es oportuno desde el inicio hacer el diagnóstico. De hecho, hay algunas universidades que corren un psicométrico desde la hora que están atendiendo el inicio del curso de algunos alumnos. Corren un psicométrico, corren pruebas que nos van a permitir psicológicamente identificar, a lo mejor objetivamente, con números, identificar algunas cosas de acuerdo a las escalas que existen, que son verificables, que tienen aplicación ya de miles de ocasiones y que tenemos la confiabilidad de que esta prueba va a ser certera. Y adicionalmente se apoyan con pruebas subjetivas, con pruebas de personalidad, con pruebas de proyectivas, en las que prácticamente el nuevo alumno deja ahí plasmada la neurodivergencia para cualquier psicólogo que lo pueda retomar, que lo pueda observar y pueda hacer este diagnóstico claro y en el momento que se requiere realizar. Entonces, creo que desde el inicio es oportuno la detección y también preguntar si antes ya tuvo algún tipo de tratamiento, si antes tuvo algún tipo de decepción por la escuela, porque eso influye también en la motivación que trae el alumno para este momento en el que llega a la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Puedo preguntar otro? Nada más una línea rápida. Eh, por ejemplo, cuando se detecta un estudiante neurodiverso, recomienda que, aparte de la detección, exista, por ejemplo, un sistema de tutoraje, un acompañamiento aparte de la clase docente tradicional, o más bien desde la clase docente tradicional salgan las líneas de acción. Sí, sí, efectivamente, maestro, lo que procede después es que nos organicemos en las universidades, como ya también conozco universidades que lo tienen. La tutoría universitaria es algo muy importante. Maestros que tienen la oportunidad de dar acceso a estos alumnos para cualquier tipo de dudas, para explicar o reexplicar un tema las veces que sea necesario. Entonces, estas tutorías normalmente llevan un costo para la universidad porque es emplear posiblemente a un maestro tutor o a varios maestros tutores. Entonces,
son retos que la neurodivergencia nos va a estar exigiendo a las universidades y que poco a poco, como ustedes observan, recibimos más alumnos con alguna neurodivergencia. Entonces, poco a poco vamos a tener que ir adecuándonos los sistemas escolares a nivel profesional, que es de lo que yo podría platicar, porque es donde me desenvuelvo. Vamos a ir aplicándonos directamente a las tutorías universitarias en todo lo que sea necesario para los alumnos que lo requieran, ¿verdad? No vamos a hacer distinción entre neurodivergentes, neurodiversos o normis o dentro de la normalidad, porque no podemos hacer este tipo de excepción, ese tipo eh, de separación, sino que si somos neurodiversos, pues todos somos iguales, ¿verdad? Algunos tendremos alguna capacidad, alguna necesidad que esté fuera de lo que tenemos todos, pero efectivamente no es nada que no se pueda atender correctamente y llegar a buen término, llevar a buen puerto cada una de las profesiones, perdón, que estamos estudiando y que estamos promoviendo en la universidad. Muchas gracias, doctor. Esas Gracias. son mis dudas. Muchas gracias, doctor. Yo tengo cuestionamientos que ahorita escuchándolo me surgen en función a lo que es la educación en México. Yo quiero pues hacer este pequeño análisis con la educación, con los modelos educativos tradicionales. ¿Cuál cree usted que sería la principal resistencia de instituciones que tienen modelos educativos tradicionales para que hagan esta transición a un modelo educativo que potencie esta neurodiversidad? Si entendí bien, doctor Sergio, lo que pregunta es, ¿qué es lo que tendría que hacer el sistema educativo nacional público y qué cosas también ya está haciendo a lo mejor el privado que no está haciendo el público? El sistema educativo nacional, a partir de la nueva escuela mexicana, ha hecho mucho énfasis también en la parte de la atención a la diversidad. Entonces, teóricamente, la nueva escuela mexicana está basada en la aceptación, en la inclusión, está basada también en el reflejo auténtico a la comunidad. Quiere decir que la participación comunitaria en relación a la escuela también tiene que ser visible. Los padres nos tendrían que decir, mi hijo está diagnosticado desde los 3 años con trastorno del espectro autista, el nivel que tiene del espectro autista es el siguiente, enseñarnos un diagnóstico. Quiere decir que si todos los sistemas educativos, como el sistema educativo nacional, se reforzaran como teóricamente están planteados hacia la inclusión, hacia la identificación de las neurodivergencias, esto funcionaría de maravilla. Pero somos los docentes, somos todos los niveles educativos, son todas las autoridades que posiblemente no aplican estas diferenciaciones. Llega el aula, que somos la persona que está directamente involucrada con el alumno, y ni siquiera a la hora de que lo inscribimos solicitamos ese tipo de documentos. Entonces, es importante que en todos los sistemas, incluyendo el sistema educativo nacional, la escuela pública, tenga estos procesos y que se confirme cada una de las psicopatologías que pudiera tener el alumno. Como ustedes saben, ahora está creciendo demasiado la aparición de neurodivergencias. Cada vez aparece más, posiblemente por el uso de químicos en los alimentos, posiblemente algunos medicamentos que ingerimos, posiblemente cuando el embarazo es afectado por alguna
algún movimiento hormonal, químico relacionado con medicamentos o alimentos, está haciendo que cada vez más personas tengan una problemática neuronal. Entonces, y cada vez vamos a esperar a más personas con alguna neurodivergencia. Por lo tanto, incluso en la escuela privada, también ya se está haciendo algo, se está buscando soluciones a esto, se está buscando la aplicación de diferentes currículos, la aplicación y el acomodo de los planes para realizar esta interacción correcta con cualquier alumno neurodiverso y por lo tanto, pues incluir a todos, ¿verdad? Quiero decir, en los dos niveles, en los dos sistemas escolares ya se está trabajando. Me di cuenta con la investigación muy particularmente con universidades públicas y con universidades privadas que ya tienen programas que van direccionados a esto, a estudiar la neurodivergencia, a estudiar la neurodiversidad y están incluyendo de alguna manera, están influyendo en este conocimiento, están incluyendo a todos los alumnos por igual. Muchas gracias. Cedo la voz a la maestra Yadira. Gracias. Continuando con esa misma línea, doctor Guillermo, que nos hace mención de cómo de repente podemos ubicar las universidades públicas y privadas, los tiempos también no son suficientes dentro de la universidad. De repente somos muchos docentes los que estamos con los alumnos y eso nos obstaculiza el dar un seguimiento, ¿no? También por ahí hay de repente un desafío que llevamos nosotros como docentes ante el hecho de que no existe ese tiempo necesario para diagnosticar y para dar continuidad. Y aquí hacia eso va dirigida mi pregunta. Incluir la neurodivergencia en el aula como un estilo más de aprendizaje o como una oportunidad diversa de impactar justamente en estos alumnos, ¿significa un reto, desafío solo para el docente o para quién más? ¿Para quién más estaría involucrado en este reto, en este desafío al que de alguna manera debemos acercarnos los docentes? Sí, maestra. Bueno, efectivamente, digamos que el desafío más grande, lo abordo en el libro, el desafío más grande es el desafío docente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el desafío más grande. Bueno, porque en este desafío se incluye el cómo formar, el cómo poder acompañar al alumno neurodiverso, al alumno neurodivergente, también cómo evaluar a los estudiantes neurodivergentes desde una pedagogía que no los excluya, ¿verdad? Que no los etiquete, una forma que no los limite. Entonces, para el docente es un súper reto cómo transformar la práctica docente para que deje de ser una barrera y se convierta en un puente con el cual podamos comunicarnos con el alumno neurodivergente. Como educador, pues yo lo entiendo, ¿verdad? Comprendo que enseñar no es solo transmitir conocimientos, sino también reconocer pues las múltiples formas que existen de aprender, las múltiples formas que existen de sentir la realidad y como persona neurodiversa he vivido la urgencia de que esa comprensión se traduzca en acciones concretas dentro del aula. Entonces, prácticamente en este libro hago una invitación no solo a los docentes, sino también hago una invitación a los alumnos y hago una invitación a todo el cuerpo directivo de las universidades a cuestionar realmente si entendemos lo que es la normalidad o qué entendemos por normalidad en la educación, ¿verdad? Es importante entender esto para poder de ahí en adelante, aceptando esto, poder construir espacios donde cada estudiante, prácticamente sin importar su forma de aprender, sin importar su forma de ser o si tiene una psicopatología o no la tiene, que sea atendido y que pueda brillar, ¿no? Por eso el título del libro, precisamente este libro, pues es una forma en la que
quise expresar esto, que cada uno dentro de la universidad, aún tengamos una psicopatología detectada o diagnosticada, que cada uno podamos brillar. Entendí perfectamente el desafío, doctor Guillermo, sobre todo en el hecho de que desde la parte docente debemos hacer que brille el alumno, cuando muchas veces hacemos que esté en la opacidad, ¿no? Que esté oculto, que sea algo como me requiere más trabajo, me requiere más análisis, te hago un ladito en ese momento porque yo necesito dar continuidad. Claro que es un reto, es un desafío, porque lo mencionaba antes de hacer el cuestionamiento, los tiempos, los espacios y a veces las condiciones pues no son las suficientes para dar continuidad a estas neurodivergencias, pero qué rico sería pues enfrentarnos de manera muy concreta a esos desafíos, a esos retos. Muchas gracias. Veo por ahí que el doctor Manuel tiene la mano levantada. Lo escuchamos. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo lo que quiero manifestarles, en este caso, el pseudo neurodiverso no es un estilo de aprendizaje. Son personas que tienen una función cerebral muy diverso, la palabra lo dice, o diferente a lo que nosotros comúnmente consideramos como normal, ¿sí? No requieren quizás que deban de ser curados, vaya, sino que sí necesitamos generar inclusión con estas personas y generando entornos de aprendizaje que les sean favorables a ellos. Ahora, es importante mencionar también que para diagnosticar a una persona neurodiverso, así como lo decía el doctor, que dice, bueno, a mi hijo lo diagnosticaron con capacidades de aprendizaje diferentes de lo típico, vamos a llamarlo así, desde la edad de 3 años. Nosotros como docentes, menciona, debemos estar preparados para detectar personas con otras capacidades. Es importante también mencionar, yo lo veo en un curso, en unos artículos que leía, ¿sí? Deben de ser personas especializadas, un grupo interdisciplinario. Ahí participan neurólogos, psicólogos, especialistas en aprendizaje, profesionales en educación especial, ya que habla de generar entornos adecuados a ellos para que puedan desarrollar su aprendizaje. Y en nuestro caso, yo lo veo así, a veces puede ser difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo comentaba la maestra, a veces muy rápido se cambia de docente. Y este tipo de personas, para poder desarrollar un aprendizaje, ¿sí? Una habilidad, a veces necesitan la confianza de la otra persona que les está ayudando. Y el cambiar nosotros ahí en 3 semanas, cada 8 días que los vemos, les genera inquietud, incomodidad, estrés. Ya no están de alguna manera con esa confianza hacia esa persona. Acuérdense, y lo manifiesto así, por ejemplo, una persona con autismo se maneja a través de rutinas, ¿sí? Entonces, sí es importante el preparar todos esos entornos, pero para poder entender que una persona ha sido diagnosticada como persona neurodiverso, aquí también hay que checar, ok, ¿quién lo diagnosticó? Porque todo este proceso no es tan sencillo y debe de llevarse a cabo por un equipo interdisciplinario en el que yo he visto que participan neurólogos, psicólogos, especialistas en el aprendizaje o profesionales en la educación especial. Si no, no es tan sencillo y sobre todo, lo repito, en los esquemas de modalidad educativa que tenemos, que son muy rápidos, muy cambiantes.
y esta persona a veces se requiere de mayor tiempo para que logre una mayor confianza hacia sus educadores. Es todo de mi parte. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Manuel. Qué bueno que hace el comentario de un grupo interdisciplinario, porque efectivamente no es una tarea fácil, ¿verdad? No es una tarea fácil el diagnóstico, no es una tarea fácil tampoco darle el seguimiento. Yo les puedo platicar, recuerdo una clase hace ya algunos años, uno de mis estudiantes diagnosticado con TDAH desde niño. eh, bueno, lo que me sucedía es que empezábamos en la clase y posteriormente yo veía como que le picaban las costillas y se levantaban, ¿no? No duraba ni 2 minutos sentadito ahí el joven y se levantaba y iba a hacer algo y luego se regresaba a su silla y luego se volvía a levantar. Me decía si me ayudaba para revisar lo que estaban haciendo los demás. Era una clase de matemáticas, entonces prácticamente dominaba él perfectamente las ecuaciones, los temas, todo. Y bueno, yo lo ponía que me ayudara en relación a las personas que no entendían muy bien el tema o algo así, que les explicara directamente. Entonces, recuerdo que me dijo al final del semestre, profe, por primera vez sentí que no tenía que esconderme para aprender. Esa frase realmente pues me marcó profundamente, me hizo cuestionarme cuántas veces sin querer había sido yo parte de un sistema que invisibiliza a los alumnos, que exige uniformidad, que castiga a la diferencia. ¿Cuántas veces en esos tiempos yo le dije, te puedes salir del salón? ¿Cuántas veces sucedió algo que no realmente en este momento no haría, ¿verdad? Como docente realmente creo, y lo pongo en el libro también, he tenido que aprender pues un montón de cosas, muchas cosas que he tenido que dejar de lado, la idea de que todos aprenden igual, que todos deben responder de la misma manera, o que el silencio es sinónimo de que están atentos porque están pensando en otra cosa por allá, ¿verdad? He aprendido a escuchar un poco más allá de las palabras. He aprendido a observar más allá de los gestos. Prácticamente es adaptar los métodos que ya utilizaba antes, sin perder el rigor, claro, pero ganando humanidad en el proceso. Entonces, este libro, pues prácticamente abarca este tema también, es parte de una carta abierta también a mis colegas docentes. Es una invitación también para mirar con otros ojos, para enseñar con otras herramientas, para acompañar con otra sensibilidad, ¿verdad? Otra forma de sentir las cosas, porque el verdadero desafío realmente, el desafío docente, no es solo transmitir conocimientos, ¿verdad? Sino crear esas condiciones que cada estudiante neurodiverso o no pueda brillar con luz propia. Entonces, por eso el título, vuelvo a comentarlo. Muchas gracias, doctor Manuel, y quisiera, si hay algunas otras preguntas, adelante. Gracias, doctor. Sí, por aquí me causó mucha curiosidad esto que nos está comentando ahorita y quisiera que nos platicara un poquito más del caso más difícil que se haya encontrado durante su experiencia docente con una persona neurodiversa. Sí, cómo no, cómo no. Anécdotas, pues hay muchas, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, llego a una clase de matemáticas y empezamos a hablar teóricamente, pero a la hora que empieza la situación de hacer una operación en el pizarrón, encuentras a un alumno que no quiere pasar al pizarrón, encuentras un alumno que le da pena,
a otro alumno que a la hora que pasa hace unos números así como jeroglíficos que no entiendes nada. Otro alumno que dice 2 más 2 son 5 y no lo sacas de ahí. Entonces ahí empezamos a detectar discalculia. Prácticamente a la hora que estamos haciendo este diagnóstico, por muy sencilla que sea la operación, la ecuación que estamos haciendo, desarrollando, ya ahí se empiezan a manifestar símbolos, perdón, no símbolos, sino algunos síntomas. Se pueden llamar, como en medicina, algunos síntomas relacionados con esta neurodivergencia que el detectándolos, sabiendo detectarlos a tiempo, pues puede empezar a trabajarlos, ¿verdad? Si no los detectamos nunca y le decimos, está mal lo que pusiste en el pizarrón, entonces no avanzamos para nada, no le ayudamos a crecer al alumno. Entonces, una anécdota sería esta clase de matemáticas en la que he detectado tanto disgrafia como discalculia e incluso dislalia. Personas que no saben leer ni los números. Entonces, y ya están ingresando a una universidad, ¿verdad? Entrando a matemáticas básicas de alguna licenciatura o de alguna ingeniería. Entonces, eso se presenta, es algo común que se presenta en las universidades y que es algo que tenemos que darle una solución y saber llevarlo en algún momento. Podría platicarles también del trastorno del espectro autista, cuando traté de incluir el primer día a un compañero, a uno de los compañeros, y le llamaba por su nombre y se volteaba para otro lado. Traté de acercarme y se hacía para atrás, no te veía a los ojos. A la hora de que intentaba preguntarle algo, no respondía. Entonces me di cuenta de un grado alto de trastorno del espectro autista. Luego después fui hilando piezas, observando su personalidad, su comportamiento, cuando los demás le hablaban, cómo se comportaba a la hora de que trabajábamos en equipo, cómo poder incluirlo en el equipo, qué era lo que sí le gustaba, qué era lo que no le gustaba cuando trabajábamos en equipo. Entonces, de preferencia es tener ya un diagnóstico para poder empezar a trabajar desde el primer día, que no llegue el alumno y que el profe sea el psicólogo el que tiene que identificarlo, ¿verdad? Entonces, es otro reto que tenemos ahí, una anécdota que les puedo platicar acerca de eso y de trastorno de tipo con déficit de atención y hiperactividad. Se detectan a varias personas, incluso en muchos grupos. Actualmente, las personas que se están levantando y levantando y levantando, que van al baño, que si me da permiso de esto, que voy a la dirección, que si puedo ir a preguntarle a la coordinadora, que si puedo ir a pedirle esto, que si puedo llevar otra cosa, que si traje tal cosa que me pidió un alumno de otro salón, pidiendo permisos y permisos para salir. Prácticamente ahí te das cuenta de que hay una neurodivergencia, ¿verdad? Simplemente con eso nos damos cuenta que hay que trabajar de forma diferente con ese alumno. Entonces, hay tantas anécdotas que espero que lean el libro, que vean cada una de las anécdotas que plantea ahí y las pongo muy estructuradas diciendo cuál es la psicopatología, pero si lo contara desde el punto de vista de la problemática observada, posiblemente desde el inicio no puede uno detectar cuál es la problemática que hay, si tiene posiblemente algún tipo de trastorno o está viviendo simplemente una ansiedad, una depresión, una distimia y lo está proyectando en el salón de clases. Entonces, es algo que tendríamos un área de oportunidad grandísima a las universidades para realizar este diagnóstico antes de que los tenemos en el aula y los profes, los docentes también
tener la oportunidad de capacitarnos para hacer este diagnóstico más certero y hacer el acompañamiento que requerimos hacer más profundo y más completo e incluir a todos los alumnos. No sé si queda claro la pregunta. Sí, doctor, realmente una de las palabras que pues son claves, y usted lo menciona, diagnóstico y capacitación. Entonces creo que sí es muy importante todo lo que dice y todas estas experiencias con los alumnos y vamos trabajando sobre ello. Por ahí vemos la mano levantada de Blanca Elizabeth. Adelante, Blanca. Buenas tardes. Ay, solamente para agradecer al doctor, yo ya leí el libro, me ha servido muchísimo porque en especial pues lo he estado viviendo con mi hija y verdaderamente pues me ha servido muchísimo. Y tan es así que le comentaba a mi director que era importante que todos lo leamos, ¿verdad? Es ahora sí que es una oportunidad nuestra, es para nosotros la oportunidad de estar más preparados e identificar estos casos y potencializar verdaderamente su talento, porque ellos son por lo general personas con más talento y tienen una visión que incluso pues mucho más profunda que cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. A mí este libro verdaderamente me ha marcado y me ha servido mucho y en una ocasión que lo estuve promoviendo con algunos estudiantes de bachillerato, solamente con el nombre lograron identificarse algunos de los chicos ahí. O sea, de no verme, de estar distraídos, de pronto voltearon a escuchar la palabra neurodiverso y dice, yo soy neurodiverso. Entonces, crea uno empatía al hablarles un poco más acerca de estos temas y mencionarle que nuestros docentes tienen esta capacitación tan importante. Entonces, para mí, verdaderamente le estoy muy agradecido, doctor Guillermo. Bonita tarde. Gracias, gusto saludarla, maestro. Bueno, doctor Guillermo, sabemos que conocimiento hay muchísimo que todavía tenemos que aprender, no solo como docentes, ya lo mencionaba la maestra Blanca, también desde el aspecto padres de familia, la parte académica, es un área que debemos de exprimir tal cual o tratar de buscar mayor información que nos ayude obviamente a mejorar las prácticas dentro del aula, ¿no? Y que su libro sea ese trampolín inicial que nos ayude a identificar hacia dónde queremos migrar, cómo queremos trabajar, estas necesidades del alumno que son tan palpables dentro de un aula. O sea, obviamente se necesita un diagnóstico, se necesita un seguimiento interdisciplinar y demás, pero de verdad hay tantas muestras de esa necesidad que requiere el alumno que son, que se pueden ver a simple vista, ¿no? Que pueden manifestarse de manera muy rápida y creo que su libro es un sustento inicial que nos permite por lo menos abrirnos a reconocer que un aula es diversa. Existe esa neurodiversidad dentro del aula al simple hecho de que somos distintas personas. No sé si me puede hacer algún comentario antes de cerrar. No sé, a mí me gustaría, pues, antes de cerrar, dar algún agradecimiento para todas las personas que hicieron un momento para estar en la presentación. Quiero decirles sinceramente, algo de corazón. El ser neurodiverso no es una barrera, realmente es una forma distinta solamente. Es una forma profundamente valiosa de habitar el mundo. Pero para que esta diferencia se convierta en una fortaleza, pues necesitamos entornos educativos que no solo toleren la diversidad, sino que la abracen de alguna manera, la comprendan, la potencien. Como docente realmente he aprendido que el verdadero reto no es enseñar los contenidos, sino es aprender a mirar a cada estudiante como un universo único. He cometido muchos errores, he tenido que desaprender muchas cosas, pero pues sigo este camino, ¿verdad? Es algo que me encanta.
pero también pues he sido testigo de transformaciones maravillosas de alumnos que a la hora de que eres empático con él, a la hora de que eres flexible, respetuoso, pues alcanzan su máximo potencial. Entonces, este libro, Soy Neurodiverso, Brillando en la Universidad, no es, para mí no es solo un libro, es una voz que se suma a muchas otras, es una voz que de alguna manera trata de empatizar, trata de clamar por una educación más humana. Este libro para mí es una herramienta, un espejo y una esperanza prácticamente. Les agradezco mucho por acompañarme. Gracias por escuchar, por cuestionar tan interesante, por abrirse a nuevas formas de entender la enseñanza y el aprendizaje. Ojalá, ojalá que este libro inspire a seguir construyendo aulas donde todas las mentes tengan un lugar para florecer, porque todos, absolutamente todos, merecemos brillar. Gracias a usted, doctor Guillermo, porque nos da la oportunidad, como lo menciona, de darle voz a un tema que de repente está ahí oculto. Sabemos que existe, pero no lo trabajamos, no le damos esa importancia que se requiere. Y el conocer a nuestros alumnos esta neurodiversidad que existe dentro de las aulas y obviamente que la vemos dentro de la universidad como tal, en su complemento de licenciaturas, de ingenierías, de maestrías, nos va a permitir como crear esa semillita de la inclusión, ¿no? El incluir a todos, no el aislarlos, sino tomar esa batuta de decir, yo como docente tengo ya una herramienta, ya me formé a lo mejor en algún conocimiento, ahora me toca trabajar en favor de estos alumnos, ser voz de ellos también para poder identificar hacia dónde podemos dirigir como tal la enseñanza. Agradecerle obviamente su investigación, el tiempo que dio a este libro, el conocimiento que nos comparte por medio del libro y que nos permite tener un conocimiento tal vez minúsculo, pero que podemos enriquecer conforme nosotros decidamos dentro no solo del aula, sino también desde el aspecto profesional. El maestro Fernando nos pide abrir la cámara porque quiere tomar una captura de todos. Si nos pudieran apoyar para cerrar esta presentación del libro, por favor. Muchas gracias. Para que pudieran estar. Muy bien. ¿Les parece? Maestro Israel. Hola, Fer. Hola, buena tarde a todos. Un comentario breve. Lamentablemente, bueno, me agarraron haciendo talacha yo acá, pero un comentario breve. He tenido oportunidad de hojear también el libro del doctor y agradezco mucho la aportación. Todo lo que mencionaron aquí, al menos en el lapso en el que estuve, sumamente importante, interesante, pero me gustaría agregar una reflexión extra. Como bien decían los doctores, se requiere una intervención interdisciplinaria y sinceramente como psicoterapeuta, como psicólogo clínico, me gustaría hacerles mención de que es sumamente complicado la identificación diagnóstica de los llamados trastornos mentales. Entonces, como comentario extra, hacerles saber que no es necesario esperarnos a un diagnóstico. Yo practico el análisis funcional de conducta, que es un tanto opuesto a estos llamados trastornos mentales. Sin embargo, no por ello dejan de existir. A lo que voy más enfocadamente es a que como docentes identifiquemos más que el trastorno, identifiquemos las conductas. Y si un alumno, como bien comentaba el doctor, tiene discalculia, disgrafía, pues trabajar sobre esa conducta más que sobre el trastorno. El trastorno básicamente es una definición tautológica, es decir,
Nos dice si cumple determinados criterios, entonces se llama discalculia; si cumple determinados criterios se llama autismo; si cumple determinados criterios se llama TDA. Pero eso no nos da la solución. Incluso muchos psicoterapeutas no saben qué hacer después del diagnóstico. Yo los invito finalmente, si me lo permite el doctor Guillermo, a que identifiquemos la conducta y trabajemos para modificar esa conducta. Si hay dificultad para identificar los números, pues que hagamos ejercicios para que los identifique. Sin necesidad de esperarnos al diagnóstico. La previsión o la visión de las conductas del sujeto ya en el aula de clases son sujetas o sujeto de modificación. Yo invito al maestro Guillermo, si gustan en algún momento nos coordinamos para hacer una mesa de diálogo en donde podamos aportar ambas partes, incluyendo a los demás psicólogos en la materia, y que pudiéramos aportarles a quienes no se versan en la rama de la psicología, de cómo poder manejar estas conductas ya directamente en el aula, más allá del diagnóstico. Bien, porque la neurodiversidad pues es universal, precisamente, no hay un solo esquema mental que pudiéramos identificar como igual a otro. Todos somos neurodiversos, habría que identificar qué es lo neurodivergente, esa es otra historia. Pero aportaría eso, que antes del diagnóstico, si no lo tenemos, nos enfoquemos a la modificación de la conducta. Y eso pudiera aportarle más a nuestros alumnos y claramente nos haría más enfocados a la solución, más que al diagnóstico. Esa es la aportación, maestro Fer y doctor Guillermo, igual colegas. Esto, Fer, gracias. Gracias, doctor. Sí. Bueno, nos acompañan también para la fotografía. En este caso, ¿les parece que hagamos un conteo de 5, 4, 3, 2, 1? Perdón, otra vez. 1, 3, 2, 1. Perfecto. Muchísimas gracias. Cedo uso de la voz a las autoridades, también al doctor. Perfecto, muchísimas gracias por su atención, por su acompañamiento en esta presentación del libro y así como nos lo mencionaba el maestro Jael, esperemos tener continuidad, ¿no? Que se venga esta iniciativa de presentar el libro, esta iniciativa por parte de los mismos docentes en una mejora y en un trabajo pues a beneficio de nuestros estudiantes y que realmente los hagamos brillar en la universidad. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, por sus aportaciones, por su libro y que tengan excelente tarde todos.